Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación del libro de Leila, Los militantes del hambre. Un aplauso para Leila. Me cuesta. Ante todo, gracias Leila por invitarme. Gracias a todos por estar, sobre todo en La Matanza, donde hay que dar el batacazo y terminar con el violín de Spinoza, suavemente dicho. Leila es alguien que viene a dar una batalla que pocos quieren dar y que a los libertarios les cuesta mucho. Y salir a la calle y pelear en los centros neurálgicos de Mordor, porque es así, y encima contra los militantes del hambre, que ya sabemos, la ministra Petovilo fue la que cortó los intermediarios, pero había que hacer un seguimiento, una investigación, exponerlos para que dejen de jugar con el hambre de la gente. Así que, Leila, gracias y gracias por todo tu trabajo. Contanos de qué es el libro. Bueno, muchas gracias, Lilia. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Lilia, por venir, por estar acá, por la hermosa presentación que hiciste. Quiero agradecer la presencia de la diputada Florencia Retamoso, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, Lalo Creus, director de municipios, ahí en el Ministerio de Seguridad, concejales, consejeros escolares, una mención también para Matías y Lucas, grandes que están dando la batalla cultural en las redes sociales, en los medios de comunicación y también en el territorio. Gracias por estar acá. Gracias a Daniel Díaz, que nos ha cedido el espacio. Y sobre todo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, ¿no? De los vecinos acá de Matanza, que hoy están acá presentes, que representan a las 16 localidades de Rafael Castillo, Virrey del Pino, La Ferrera, González Catán, Ciudad de Vista, San Justo, Ramos Mejía. Gracias por estar acá presentes, porque realmente es un acto de valentía que hoy ustedes estén acá. Ustedes, más que cualquiera, ha padecido la decadencia, la miseria y las amenazas que suelen hacer a diario en este municipio. Quiero contarles como dato de color que incluso hoy a las 11 de la mañana el intendente de acá, Fernandito Espinosa, ha llamado a este lugar y pidió que me dieran de baja el evento. Se ve que no se da cuenta que la libertad avanza, está avanzando acá en Matanza y que cada vez somos más los matanceros que estamos dispuestos a dar la batalla cultural en este territorio tan hostil, y es la cuna del clientelismo político, ¿no? Cuando uno dice La Matanza, el corazón de la provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, a ver, es la cuna del clientelismo político, la cuna de los militantes del hambre, la cuna de las mafias, la cuna de la corrupción. Es el claro ejemplo de la decadencia que atraviesa nuestra provincia de Buenos Aires. Hoy les voy a contar mi primer libro, que realmente fue un desafío enorme haberlo escrito. Comencé a escribirlo cuando dejé el escritorio, cuando decidí dejar el cargo de subsecretaria legal para dar esa batalla cultural en el territorio como pide nuestro presidente Javier Milei. Es importantísimo dar la batalla cultural en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero acá en Provincia de Buenos Aires es necesario caminar todos y cada uno de los barrios para transmitirles a todos los vecinos el cambio y el nacimiento de este proyecto nacional que encarna nuestro presidente de la Nación. Decidí titular el libro Los militantes del hambre, ¿no? A ver, ¿quiénes son los militantes del hambre? Son aquellos funcionarios, exfuncionarios nacionales, dirigentes políticos, representantes de organizaciones sociales que durante los últimos 20 años se dedicaron a lucrar con la pobreza, se dedicaron a hacer del hambre y de la necesidad de los más vulnerables, de aquellos hombres y mujeres que no tienen absolutamente nada, un gran negocio rentable para sus organizaciones sociales, para sus partidos políticos. Disfrazaban el hambre como una lucha social, se dedicaban a decir: yo compañero por vos lucho, yo compañero por vos doy el cuerpo, el alma, y en realidad lo que estaban haciendo era desarmar a esos hombres y mujeres que decidían confiar en estas personas.
El hambre es un flagelo que nos atraviesa como sociedad desde el inicio de la humanidad. A ver, siempre hubo desigualdades sociales porque todos los hombres y mujeres somos distintos y cada uno tiene diferentes capacidades, puede desarrollarse de diferentes formas en función del contexto social en el que vive. Pero en nuestro país transformaron el hambre en un gran negocio rentable. Muchos a veces preguntan, a ver, ¿por qué estos hombres y mujeres que cobraban el plan social potenciar trabajo, ¿por qué se dejaban, ¿no?, vulnerar así? ¿Por qué se dejaban maltratar? ¿Por qué caían en estas redes de corrupción y de clientelismo político? Por la necesidad, porque elegían creer en estos dirigentes políticos que se autoproclamaban salvadores. Yo los llamo muchas veces los falsos profetas, que con discursos y palabras lindas les transmitían esperanza, pero lo único que hacían era captarlos para que pasen a ser su base militante rentable. Realmente han hecho y han planificado, desarrollado y han ejecutado estas organizaciones sociales, y cuando hablo de organizaciones sociales vamos a nombrarlas, ¿no?, porque no todas las organizaciones sociales son militantes del hambre y corruptas. Cuando hablo de organizaciones sociales me refiero al movimiento Evita, al Polo Obrero, al MTE, a Barrios de Pie, al movimiento Dignidad. Seguramente me estaré olvidando de alguna, pero todos tienen las mismas características. Estas organizaciones sociales, en connivencia con funcionarios del Estado Nacional, en particular del Ministerio de Desarrollo Social, se dedicaron a realizar un plan sistemático de corrupción y de opresión a los sectores más vulnerables. ¿Qué hacían? Se sentaban en una mesa y decían, vamos a desarrollar una política pública que integre y que dé asistencia a los sectores más vulnerables, a los sectores más postergados. Por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, que cuando uno leía a ver en qué consistía ese programa, decías, bueno, en la teoría está bien, no se veían cosas turbias, pero ¿qué hacían en la práctica? Se dedicaban a pedirle fondos al Estado Nacional, fondos de todos nosotros, para desarrollar proyectos de inclusión, para desarrollar proyectos que incluyan a todos esos hombres y mujeres que necesitaban tener una asistencia del Estado, que necesitaban ser incluidos en el mundo del trabajo, y pedían subsidios y subsidios a desarrollo social. ¿Qué descubrimos cuando la ministra Sandra Petovelo, por instrucciones del presidente Javier Milei, descubrimos que muchísimos de los fondos que estas personas recibían no eran ejecutados para realizar ningún proyecto, ninguno de los proyectos que decían hacer, y sin embargo recibían el primer desembolso, segundo desembolso, el tercero. Les doy un ejemplo. En el caso del Polo Obrero, que es la causa modelo y es la causa que ha avanzado más rápidamente en la justicia federal, Beliboni decía, voy a presentar y quiero hacer un taller de huerta para que las personas que yo tengo en el Potenciar Trabajo aprendan este taller y tengan una salida laboral. Le daban el primer desembolso. A la hora de rendir cuentas, que encontramos que rendía el subsidio con facturas apócrifas. Y además de que eran facturas truchas, no se coincidían con el objeto del proyecto. Presentaban facturas de imprenta, presentaban facturas de una ferretería, de una carnicería, es decir, no tenía nada que ver con el objeto del proyecto. Pero estos delincuentes, estos seres perversos y nefastos que se metían en la psiquis y en la cabeza de los hombres y mujeres a los que captaban, no les alcanzaba con chorear la guita de desarrollo social, sino que iban por más, y fueron por más. Del 1 al 5 de cada mes le sacaban dinero a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Les obligaban a poner una parte de lo que cobraban como subsidio para mantener a la horda, porque acá los compañeros tenemos que mantener a la organización social, bajo amenaza de que si no les sacaban el plan Potenciar. También los amenazaron y los obligaban a ir a las marchas políticas, a los actos políticos partidarios, bajo la amenaza de sacarle el plan.
muchas personas tal vez no podían asistir porque estaban enfermas y les dieron de baja. Y se manejaban con una crueldad que la documental que nosotros pudimos aportar en los cuadernos que tuvo el fiscal Policita y el juez Casanelo, que fueron quienes realizaron la instrucción en este proceso, encontraron con que fulanito no vino a la marcha, no come. Entonces, tal vez cuando uno escucha no come, ¿sí? Quiero que tomen conciencia de que estas personas pisoteaban al que estaba en el piso. Y no hay nada más bajo para un hombre o una mujer pisotear, escupir al que nada tiene. Los hicieron absolutamente mierda. Les robaron la dignidad y les robaron la libertad. Les robaron la esperanza y la capacidad de autodesarrollarse por sus propios medios. Esto hicieron los militantes del hambre con el Plan Potenciar Trabajo, que es producto del asistencialismo político, ese asistencialismo que lo único que hizo fue triplicar la pobreza, porque los recursos que se destinaban del Estado Nacional en materia de asistencia social llegaban únicamente a la persona en un 50%. ¿Por qué? Porque en el medio estaban estos militantes del hambre, gerentes de la pobreza, estos intermediarios que se quedaban con una porción de la torta que esos hombres y mujeres necesitaban recibir. Por eso la ministra Petovelo fue tan criticada y tan atacada sistemáticamente por los medios de comunicación, por diferentes organizaciones sociales, hasta incluso por la Iglesia. ¿Por qué? Porque ella se dedicó y tuvo el coraje y la valentía de sacarlos del medio. Y hoy, gracias a la excelente gestión de nuestra ministra, la asistencia llega en un 99% a los hombres y mujeres. Transformó el asistencialismo en una asistencia directa. Ese asistencialismo lo único que hizo fue inhibir la capacidad de desarrollo de las personas, porque las personas muchas se acostumbraron a vivir únicamente de un plan social. Esos planes sociales dados discrecionalmente como para captar votos, para captar esta base militante que necesitaban, inhibieron la capacidad de desarrollo personal, porque los acostumbraron a depender del Estado, los acostumbraron a depender de un plan social. Han roto la cultura del trabajo, porque lamentablemente, y nosotros acá en Provincia de Buenos Aires lo podemos ver, hay muchos pibes y pibas que prefieren no laburar porque dicen, ¿para qué voy a estar 8 horas y cobrar esto si con el plan que tengo me quedo en mi casa, después voy a la unidad básica a tomar mate con bizcocho y a pasar lista? Y bueno, me alcanza, ganaré un poco menos, pero no voy a laburar. Rompieron la cultura del trabajo. Ese asistencialismo político ha roto la cultura del trabajo. Entonces, la ministra Sandra Petovelo ha hecho un trabajo excelente en transformar ese asistencialismo en una asistencia directa. Otro de los grandes curros que está relacionado a esto, que hemos descubierto en aquella vez, fue el tema de los famosos comedores, ¿no? ¿Cómo era la lógica? Choreaban absolutamente con todo. Cualquier proyecto, cualquier política pública destinada al desarrollo social era una línea de caja. Durante muchos años la gran línea de caja era el Ministerio de Obras Públicas, pero como se había judicializado mucho y la causa de la jefa de la banda, de estos militantes del hambre, estaba condenada en primera instancia, después en segunda instancia, dijeron, bueno, ¿dónde podemos empezar a chorear un poco más? Bueno, vamos a desarrollo social. ¿Qué hacían? Los alimentos que compraban los exfuncionarios nacionales, obviamente que los compraban direccionando licitaciones, se los compraban a los proveedores amigos, los compraban a sobreprecios, violando cualquier norma de adquisición de bienes en la Administración Pública Nacional. Compraban alimentos, y los almacenaban en esos galpones que tenía el ex Ministerio de Desarrollo Social. Les quiero hacer acá un dato de color. Cuando nosotros asumimos, de 5.000 toneladas de alimentos que encontramos en uno de los galpones, 3.150 toneladas eran de yerba. O sea, alimentaban a los pibes, los compañeros y las compañeras a base de yerba, porque la yerba le mataría el hambre. Cuando en los barrios, en las villas, cuando uno las camina, ¿qué hace? Una familia tal vez cuando no tiene un recurso, le toma mate, le da mate cocido, bueno, hacían estas cosas. Estos alimentos eran un gran elemento de poder. ¿Y por qué digo esto? Porque con Pérsico, que era el secretario de Economía Social, ese que sobrevivió a los 3 delincuentes del ministro de Desarrollo Social que tuvimos,
Zabaleta, Arroyo y Tolosa Paz, se dedicaba a estar en su oficinita sentado y decía, bueno, hoy hay que movilizar, hoy está la marcha que tenemos que acompañar a fulano. Entonces las organizaciones sociales mostraban en la calle su poder de convocatoria, ¿no? Mirá toda la gente que convoco. Al día siguiente iban, le golpeaban la puerta a Percy y le decían, yo convoqué más, entonces a mí este mes me tenés que dar 3.500 kilos. Y el otro decía, bueno, vos convocaste menos MTE, te llevas un poquito menos. Iba a la organización social, se pasaba por el galponcito, cargaba los alimentos y ¿qué hacía? ¿Ustedes se piensan que se los daban a los comedores? No, a los comedores que existían, porque les recuerdo que cuando se realizó el relevamiento, más del 50% de los comedores que estaban inscritos en el Registro Nacional de Comedores no existían. Se han detectado comedores, habían denunciado tener comedores en lugares, por ejemplo, en donde enseñaban a bailar el caño, o en lugares en donde era una casa de familia y la señora te decía acá nunca hubo ningún comedor. Bueno, algunos de estos alimentos lo distribuían en los comedores. Los otros los dividían en las unidades básicas y los otros se los daban a los punteros para que los vendan en las ferias barriales. Los alimentos que quedaban en las unidades básicas eran utilizados como ese elemento de poder. Vos tenés que venir a marchar si querés tener esta bolsita que tiene un paquete de yerba, un paquete de fideo y un puré de tomate. Y la gente iba, ¿por qué? Porque tenía hambre, porque necesitaba comer, porque entiendan eso, iba porque necesitaba morfar, no por otra cosa. Iban con los pibes, con las bebitas, con los bebitos, iban enfermos por un bolsón de comida. O sea, ahí vuelvo a repetir, les robaron la libertad y la dignidad como personas. Recuerdo acá un caso de una señora que vino personalmente, porque a medida que crecían las denuncias en la línea 134, muchísimos se animaban a venir a nuestros despachos, a nuestras oficinas. Una señora que había sido operada de cáncer de mama viene a denunciar que el movimiento Evita le había en su momento dado de baja el plan Potenciar después de que había sido operada de su cáncer y le habían extirpado una mama. La obligaban a ir a marchar y la mujer no podía y aún así le dieron de baja. Y fíjense, me acuerdo que la señora, estábamos con otros abogados, se levanta la remera para que veamos que no nos estaban mintiendo. O sea, fíjense hasta dónde los hacían llegar y llegaban totalmente vulnerados, totalmente rotos, eran almas rotas y almas que necesitaban ayuda y que pedían reconstruirse. Estos hombres y mujeres que realmente fueron muy valientes, se animaron a denunciar en la línea 134 y muchísimas veces se animaron a ir a dar testimonios en Comodoro Pi, muchos muertos de miedo, porque seguían sufriendo las amenazas, que les prendían fuego las casas, que los cagaban a trompadas, que a los hijos los obligaban y los insultaban. Se animaron recién en esta gestión. ¿Y por qué? Porque sintieron por primera vez en la historia de nuestro país que un presidente de la nación se puso de su lado y les dijo, yo los voy a ayudar. Porque esta gestión no se quedó únicamente, si algo la caracterizó, en hacer las denuncias en los medios de comunicación, sino que en esta gestión se han denunciado los hechos concretos de corrupción y de abuso a los sectores más vulnerables en la justicia federal. Se ha firmado cada una y todas de aquellas denuncias, hemos aportado pruebas. Entonces, esos hombres y mujeres tuvieron la confianza en nuestro presidente Javier Milei y en todo su equipo de ministros y se sintieron respaldados, porque no es fácil denunciar cuando uno tiene miedo. Muchas veces nosotros en diferentes situaciones de la vida sabemos lo que es el miedo y sabemos que el miedo paraliza. Bueno, estos hombres y mujeres se animaron a denunciar aún muertos de miedo, pero porque confiaron en un hombre que vino a respaldarlos. Y acá les quiero leer una parte, un fragmento del libro, En el complejo entramado de las organizaciones sociales, los vulnerables se aferran a lo único que tienen, esperanza. Eligen creer que este tipo de organizaciones son faros en el medio de la oscuridad que atraviesan día a día. Sin embargo, la sombra de la corrupción amenaza con oscurecer su noble propósito.
Muchas organizaciones sociales, con sus discursos de justicia y equidad, durante los últimos 20 años se han presentado como templos de integridad. Sin embargo, bajo la superficie de sus promesas, se ocultan las corrientes subterráneas de la manipulación y el control. Así, el vulnerable, en su anhelo de encontrar un refugio seguro, se entrega sin límites a estas corrientes, permitiendo que su mente sea moldeada por las manos invisibles de aquellos que tejen dorados discursos, que no son más que resistentes hilos de poder. Los líderes de estas organizaciones, cegados por la codicia, olvidan el propósito noble de sus instituciones y se entregan a la tentación del beneficio personal, desempeñando un rol fundamental. Los líderes de estas organizaciones, maestros en el arte de la retórica, utilizan palabras cargadas de emoción, esbozando exactamente lo que los más vulnerables necesitan oír y ver. Les colocan un cómodo velo donde la realidad se disfraza y duele menos, al menos un poco menos. Los que nada tienen se encuentran atrapados en un bucle de desesperación y, utilizando la negación como mecanismo de defensa de una psique devastada, simplemente eligen creer ante las crudas evidencias de corrupción en quienes dicen ayudarlos. Estos falsos salvadores, falsos profetas, falsos mesías, se convierten en espejismos que reflejan los deseos más profundos de aquellos que han sido marginados y olvidados. Aunque pueden ofrecer un alivio temporal, su accionar ha sido plasmado como criminal en muchas oportunidades, convirtiendo a los sin nada en vapuleadas víctimas. Los vulnerables, los oprimidos, ya despertaron. Ahora comienzan a pelear la más dura de las batallas, la lucha contra un sistema que se alimentó durante décadas de su propia decadencia. Han sido traicionados y por la espalda. Los que nada tienen esta vez se alzarán, no ya como víctimas, sino como fieles guerreros de la verdad. Su despertar es un grito de justicia, y aunque la batalla no será sencilla, jamás volverán a caer en ese sueño inducido, ese que fabrica la corrupción. Para relajarnos un poco, voy a contar una anécdota que hoy cobra mucho sentido, pero en su momento la compartimos con Karina Milei justamente en 2020. Javier todavía no era candidato, pero estaba hablando de meterse en política y se oía como que se iba a lanzar. Y un periodista que nunca supimos quién era, nos dijeron un pelirrojo, le dio el número de teléfono de Javier a un muchacho que dijo que necesitaba ayuda para hacer un comedor. Me entero y le digo, Javier, deja que nosotros nos hacemos cargo. Y lo fuimos a ver con Karina. Era en una isla de Tigre, una isla muy humilde de Tigre. No entendíamos nada al principio, qué es lo que nos pedían o qué es lo que querían. Pero después de estar un par de horas hablando con los vecinos, escuchándolos y recorriendo la isla, nos enteramos que había una guerra entre el movimiento Evita y Barrios de Pie. Estaban peleándose para ver quién era el puntero, porque el que tenía una garrafa con un techito era el dueño del comedor y a ese le daban las bolsas de comida. Algunos la vendían, otros hacían una suerte de engrudo que supuestamente se la daban a los chicos de la isla. Los chicos no iban a comer ni siquiera. Lo que querían era ser el puntero con la bendición del movimiento social. Para nosotras, ver todo eso era un poco desconcertante porque no entendíamos bien qué es lo que ganaban ellos. Ser el puntero del movimiento. Había una señora que tenía una lancha, por ejemplo, y cobraba para repartir los bolsones de comida. ¿Por qué? Porque gastaba nafta en la repartija. Estaba bien, estaba mal, al menos la repartía. Pero había personas que incluso armaban almacenes para repartir los bolsones. Pero en ese espacio de tanta pobreza, vos no podés darte cuenta cuál es la ayuda y cuál es la miseria. Pero sí, vimos gente que se peleaba para ver quién era el proxy, que se quedaba con 20 pesos en una bolsa de comida, que tenía a una isla entera. Una isla llena, había comedores
que no eran comedores, pero fingían que había un comedor para que llegaran los bolsones. Esto no nos lo contaron, lo vimos, lo grabamos, tenemos toda esa información de hace 5 años atrás. Yo la tengo en algún backup. En ese momento nos costaba entender cómo funcionaba toda esta miseria que vos estás describiendo acá en tu libro, que bueno, yo lo tengo, lo voy a leer porque seguramente voy a encontrar todas las respuestas de cómo funciona ese mecanismo salvaje de robo hacia los más pobres. Así que bueno, te devuelvo el micrófono. Gracias, Lilia, por compartir tu experiencia. Sí, a ver, se manejaban como amos y señores, pero ponían todos los fierros, o sea, ponían todos los fierros, toda la cabeza en desarrollar una política pública nacional para chorear y para oprimir y hacer mierda al que nada tiene. O sea, cuanto menos piense mejor, lo tengo agarrado siempre de la soga, lo llevo para donde quiero y le tiro un poco de comida y este plancito y encima le saco guita para mantener a la organización social que en realidad mantenía al puntero político. ¿Y cómo se manejaba? Porque estas organizaciones sociales son verdaderas organizaciones criminales, son verdaderas asociaciones ilícitas. En la pirámide tienen al líder, al referente, al dirigente social que da la cara en los medios de comunicación, que convoca, que siempre es el que va adelante sosteniendo los trapos, ¿no? Después tienen coordinadores regionales, porque además se desarrollaron a lo largo y a lo ancho del país, se expandieron y coparon absolutamente todo. Incluso, bueno, este domingo son las elecciones en Formosa y creo que han podido ver que en las redes sociales el intendente de Colorado, bueno, ahí tienen el claro ejemplo del militante del hambre. El bolsón de comida, van a votar acá, me traen el troquel y de acá se lleva. Eso es un militante del hambre. Y siguen activos, algunos siguen activos. Tenían entonces el líder, los coordinadores regionales, después de esos coordinadores regionales venían los referentes que estaban en los diferentes barrios y los punteros políticos. Los punteros son vecinos, ¿no? Vecinos que viven en ese barrio, en ese territorio y que se dedicaban a penetrar todas y cada una de las calles y a ir captando gente. Mirá, acá está Doña Rosa con 5 pibes, mamá sola, vení, la sumamos, vení, querés cobrar un plan, pues bueno, podés trabajar, te va a hacer mejor, vení adentro, empezás a militar para el movimiento Evita, el MTE, el Polo Obrero. Es la típica militancia rentada, que tanto daño nos ha hecho. Entonces, esa era la estructura criminal. Es típica de manual de una organización criminal. Esto lo explica muy bien el fiscal Policita en el pedido de elevación a juicio a Beliboni, y vale destacar también que Policita pidió, a pedido nuestro, Capital Humano, en su momento, la indagatoria de Emilio Pérsico. ¿Por qué? Porque todos estos tipos se movían porque había funcionarios nacionales cómplices que los dejaban moverse así. Bueno, Pérsico todavía les cuento que no fue llamado indagatorio, se ve que debe tener un poquito más de poder ahí por Comodoro Pi, pero confiamos en el Poder Judicial que va a actuar con velocidad. Otra causa más que les quiero contar. A ver, siempre estos tipos se dedicaban a pedir recursos y dinero en nombre de quién, de los más vulnerables. Pido el plan para el más vulnerable. La causa Guardapolvo realmente fue una causa que nos llamó mucho la atención, porque a ver, estaban tan empachados que hacían ya cualquier cosa, que vos decís, hicieron tan burdo, era muy grosero. Es como el que chorea y deja todos los dedos en la escena de clip y se saca la selfie. Era muy grotesco decir, ¿por qué lo hacían? Porque se sentían impunes, habían normalizado la impunidad, pensaban que nunca nadie se iba a animar a denunciarlos y que las causas no iban a avanzar, porque entre ellos, si es algo que saben hacer, y el intendente de acá bien lo sabe, son aquellos pactos de silencio. Y no, ¿cómo vas a denunciar al compañero? Mirá que si vos denuncias al compañero, yo te denunciamos a vos. Como están todos sucios, cierran la boca y ninguno dice nada, mira para el costado. La causa Guardapolvos, en un día de allá por febrero del 23, sí, en febrero del 23, se presentaron 27 cooperativas ante Desarrollo Social, que ninguna tenía que ver en teoría nada con la otra, pero todas habían usado y escrito, se ve que copiaron, pegaron o fotocopiaron la misma nota, diciéndole
Tolosa Pochoclo Paz, necesito pedirte guita para qué, para hacer guardapolvos para los pibes vulnerables. Bueno, dale que va. Firmaron convenio con 27 cooperativas, pidiendo plata para hacer guardapolvos para los pibes vulnerables. Cuando auditamos, no habían entregado ni el 50% de esos guardapolvos, y ¿qué pudimos descubrir? Que habían recibido la totalidad del dinero. Los convenios estaban diseñados en 3 desembolsos, el primer desembolso de anticipo, entregaban una primera parte, ahí recibían el segundo desembolso, entregaban la segunda parte. Bueno, no habían entregado menos del 50% y ahí recibieron los 3 desembolsos. Había un funcionario nacional que dependía de Tolosa Paz que certificaba que entregaban los guardapolvos. Pero no solo eso, ¿qué se dedicaban a hacer estas cooperativas? Pudimos descubrir que se dedicaban a lavar dinero a través de otras cooperativas. Porque el INAES en su momento, también durante los últimos 20 años, funcionó como un elemento esencial en estas causas de corrupción. Era una máquina de hacer chorizo, se presentaba cualquier fulanito o fulanita, pedían la habilitación como cooperativa, habilitaban cooperativas a lo loco, que nunca controlaban, no sabían si existían, si no existían, si tenían los libros al día. Bueno, eran las cooperativas que estaban en la calle esperando a las otras que convenían con desarrollo social para empezar a lavar dinero. Bueno, esa fue otra causa que hemos denunciado y que realmente nos llamó muchísimo la atención. A ver, el kirchnerismo, si hay algo también, además de robar y de violentar, sobre todo a los más necesitados, se caracterizó por romper absolutamente todo. Y me refiero, rompieron conceptos como el de cooperativa, ¿no? Cuando uno estudia qué significa, cómo se forma una cooperativa, que es sinónimo de lucha, de unión de trabajadores, a veces en crisis laborales y demás. Bueno, el kirchnerismo a las cooperativas nos convirtió como elementos esenciales de corrupción en este plan sistemático de corrupción que se dedicaron a idear y a crear durante los últimos 20 años. Si hay algo que durante este último tiempo, cuando decidí salir a dar la batalla cultural en el territorio, en el verdadero barrio, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, es que estos militantes del hambre, lamentablemente algunos se vuelven a organizar y continúan amenazando a la gente. Me ha pasado en diferentes localidades, acá en Matanza, en Almirante Brown también, que señoras me dicen, tuve que ir a la marcha de los miércoles y a las mujeres nos dan gomeras y piedras para que les tiremos a los policías. Y si no vamos, nos sacan el plan volver al trabajo. Entonces, no señora, es sentarse, no te pueden sacar nada. Vos, si cumplís con todos los requisitos que establece el Ministerio de Capital Humano, el plan lo vas a seguir cobrando. No, pero la semana pasada una señora no fue y le dieron de baja el plan. Entonces vos decís, la puta madre, ¿cómo mierda? Entonces se me ocurre preguntarle, las claves en mi Argentina, que es donde uno se registra y donde uno actualiza los datos para revalidar un plan social o de una determinada prestación, ¿la tienen ustedes o la tiene el puntero de la organización social? No, la tiene el puntero, me dice. Entonces, ¿qué hacen estos hijos de puta? Se meten en mi Argentina con el DNI y contraseña y como fulanita no fue a la marcha, ponen auto darme de baja. Y así lo siguen manipulando. Por eso es necesario caminar cada barrio, meterse, hacerles entender a la gente que ya no dependen de ningún puntero político, de ninguna organización social, porque hay un presidente de la nación que está liberando a todos los argentinos. Y es lo que nosotros acá en Provincia de Buenos Aires tenemos que pelear, ¿no?, en este 2025 y en este 2027 que se viene. Porque los bonaerenses vivimos presos de la miseria, vivimos presos por la inseguridad. Acá caminás, Transmerlo, Mariana Costa, 18 horas, 19, no hay nadie en la calle. Están todos los vecinos guardados. Parece que estamos cumpliendo nosotros la prisión domiciliaria porque 19 horas salís, te chorean, te roban, te matan. Vivimos presos de la inseguridad, vivimos presos del abandono. La provincia de Buenos Aires está abandonada. Hay calles que dicen ser asfaltadas, figuran en los planos como asfaltadas y no lo están. No hay mantenimiento de los espacios públicos. Sin embargo, todos los meses nos arrancan los impuestos, el alumbrado, barrio y limpieza, cada vez más.
el gobierno nacional baja los impuestos y acá el soviético los aumenta, como dijo ayer Javier en el Congreso de la Libertad Bonaerense. Necesitamos ser liberados y es tarea nuestra, de los dirigentes políticos, de la militancia y de los vecinos, llevar las ideas del presidente Javier Milei a cada rincón de la provincia de Buenos Aires, porque necesitamos escribir una nueva historia en nuestra provincia, necesitamos romper esas cadenas para poder crecer y volver a ser lo que nuestros abuelos soñaron. Muchos recordarán cuando los abuelos se sentaban en las veredas a tomar mate y nosotros andábamos en bicicleta. Bueno, hoy no se puede hacer, pero se va a terminar, porque tenemos al mejor gobierno de la historia, al mejor presidente de la nación, que nos va a llevar a los bonaerenses a la verdadera libertad. Muchas gracias. Estamos en La Matanza, evento de lanzamiento del libro Los Militantes del Hambre, escrito por la abogada Leila Gianni, y nos encontramos con la diputada por la provincia, María Florencia Retamoso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer entrevistarte pala. esta primera vez para agarrar la pala. Contanos, ¿qué haces acá en La Matanza en este evento? Bueno, en La Matanza, no es la primera vez que estoy, siempre recorro toda la provincia de Buenos Aires y por supuesto mi tercera sección electoral. Y en La Matanza necesitamos la presencia fuerte de todos y por supuesto acompañar a Leila. Me parece que esta reseña de los militantes del hambre es lo que nosotros, que somos del conurbano y que vivimos yo soy de Almirante Brown, vivimos en un territorio hostil y que hay una fábrica, hay una decisión política durante muchos años en la provincia de Buenos Aires de que se fabriquen pobres. Y esto es el fiel reflejo del abuso que hubo de los políticos y del poder de turno en toda la provincia de Buenos Aires y en los distritos, sobre todo el conurbano, que lo que hicieron fue tener presa a la gente, como bien lo decía Leila y lo explicaba, a través de las cooperativas, a través de cada una de las organizaciones que a través de los subsidios hacían que la gente sí o sí tenía la obligación de responderles políticamente. Es tremendo porque uno siempre tiene un conocido, un amigo que te cuenta que existe esto, o uno lo supone, pero acá te está mostrando enteramente todo el esqueleto y toda la estructura que había para generar más pobres y captarlos. Decinos cómo es la provincia que vos te imaginás, qué es lo que se podría hacer acá si tuviéramos un gobernador liberal. Mira, en primer lugar, lo que hizo la ministra Petovelos fue un paso importantísimo que sí repercutió en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el kicilofismo, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires está a las antípodas de lo que representa el mundo libertario. Nosotros tenemos que cambiar la provincia de Buenos Aires, que se vaya este tipo, porque este tipo, lo nuestro es una batalla cultural. Ellos fabrican pobres porque le es funcional desde lo político. Y nosotros pensamos todo lo contrario. Nosotros pensamos que la gente tiene que tener un trabajo digno, no estar preso de un subsidio que lo único que hace es generar no solo más pobres, sino generar en las esquinas los nietos de la gente que nos pide a nosotros que por favor vayan a laburar, no que sigan cobrando un subsidio para después en las esquinas vender droga. ¿Se entiende? ¿Cómo ves las elecciones de este 2025 y 2027? Creo claramente que la libertad avanza. La pelea fuerte es kirchnerismo o libertad. Y yo creo que en la provincia de Buenos Aires va a ganar la libertad. María Florencia Retamoso, un placer entrevistarte. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos con la diputada Lilia Lemoines en pleno territorio de La Matanza, de Fernando Espinosa y de Axel Kicillof. ¿Cómo estás, Lilia? Un placer entrevistarte nuevamente. Muy bien, acá vine a la presentación del libro de Leila Gianni, Los Militantes del Hambre. Mercaderes del Hambre. Sí. La verdad,
muy bueno el laburo que hace Leila y cómo camina, y yo creo que La Matanza es un lugar donde se va a tener que dar una batalla tremenda. Esto es el corazón de Mordor. Sí. Es acá donde Espinosa y el kirchnerismo más rancio intenta copiar el modelo formoseño, que es, como bien Leila explicaba, tomá, acá estoy el bolsón de comida, pero me tenés que traer el troquel porque me tenés que votar a mí. Es como que se pelea a ver quién es Mordor, quién es Isildur, quién hace más orcos. Uno peor que el otro, esclavizando a la gente y no dejándola progresar. Porque, a ver, la gente de La Matanza es la misma que en Belgrano, en Capital Federal, que en Santa Cruz o en Córdoba. Entonces, ¿por qué en algunos lugares la gente vive peor que en otros? ¿Por qué? Porque los gobierna gente que los tiene de rehenes. Y si no lo creen, fíjense de dónde gobierna el peronismo desde hace más años, y es ahí donde peor se vive, sin excepción. Y La Matanza, así como Formosa, son la prueba de ello. Sí, es exponencial, es donde más debería haber estado el Estado presente y el Estado no está. Es que el Estado está presente acá, el Estado ladrón, el Estado que vive de los ciudadanos, no para servir a los ciudadanos, sino para alimentarse de ellos. Es como dice Javier Milei, el Estado presente es en todo lugar y en todo momento el más chorro de todos. Es el Estado que, como un pulpo, atrapa a los ciudadanos, los exprime sus recursos y les devuelve migajas a cambio del voto. Y la gente después de mucho tiempo no se da cuenta que esto pasa, pero lo van a empezar a ver porque ya la gente que antes tenía que ir a las marchas para poder recibir un bolsón de comida y le quitaban plata de su plan, recibe su plan completo, y no solo eso, sino que se duplicaban los planes. Los planes, si la tarjeta alimentar, la ayuda llega a los que la necesitaban, y por eso es que no hay una, digamos, la gente no sale a la calle porque está muerta de hambre. Eso es mentira. No es que esté viviendo bien, porque otra vez, 40 años de populismo, socialismo, hacen más de 40 años, hacen que la gente llegue a un lugar, a un momento en el que es muy difícil salir adelante. Pero justamente es el sistema, no es la gente. Y creo que se están dando cuenta, y me parece que La Matanza por ahí también se tiña de violeta, no se sabe. Es que es importante destacar de que no alcanza con que cambie nación, tiene que cambiar también la provincia y el municipio. Obvio. Cuando Javier dice no me dejen solo, acompáñeme, también significa que el voto tiene que estar en el municipio y en la provincia. Claro, la gente tiene que entender que aunque el presidente cambia las cosas a nivel nación, vos tenés nación, provincia y municipio. Cada ley que deroga o cada impuesto que baja el presidente a nivel nación, Kicillof va y lo duplica. Sí. El municipio va, hace lo mismo. Entonces, no se puede seguir con las políticas nacionales si en las provincias o los municipios no acompañan y no quieren acompañar. Y esta miseria que se vive no es culpa del presidente, es de los que gobiernan localmente, que no los engañen y que no les mientan más. ¿Qué sensación te dio ayer el Congreso de la Libertad? Hermoso, estuvo buenísimo, fue gigante, la verdad. Cada vez somos más, gran trabajo de pareja en provincia de Buenos Aires y por supuesto de Karina y de Javier Milei. Y para terminar cortito, te han tirado nafta, te escupen, te hacen de todo. ¿Por qué te atacan tanto? Porque me tienen miedo. Muchísimas gracias. Estamos con Nahuel Sotelo, ministro de Civilización y Culto, que vino a apoyar hoy a Leila Gianni acá en el evento en pleno corazón de La Matanza y de la ciudad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Nahuel? Un placer entrevistarte por esta primera vez. Muchísimas gracias, un honor estar siendo entrevistado en este momento. ¿Qué nervio me das? Porque ya te digo, es un ministro que viene acá a La Matanza, no te veo rodeado de custodia ni nada, estás como una persona que no tiene nada que temer y que te cuidan las fuerzas del cielo, sería. Por supuesto, las fuerzas del cielo siempre vigilan. Para nosotros, hasta luego. Hasta luego. Para nosotros es, nosotros nos movemos siempre por acá. Yo vivo en Quilmes, no vivimos en ni Puerto Madero, como se acostumbran los políticos de acá de La Matanza. Así que para nosotros estar acá es algo común y corriente, digo. Yo particularmente me cuido, me autocuido. Por supuesto tengo portación, que soy un gran defensor de la tenencia legítima y de los legítimos usuarios, pero bueno, nada, eso. Qué gustazo escucharte, porque claro, la gente está acostumbrada a los funcionarios que son superestrellas, que viven en Puerto Madero o en zona norte. Contanos qué te trajo acá hoy al evento de Leila Gianni de la presentación de su libro. Bueno, primeramente es un libro que hace falta, y aparte recién escuchábamos, digo, este gobierno realmente se ha ocupado de los sectores más vulnerables.
nosotros venimos del peronismo, del kirchnerismo, de otros gobiernos que hablaban en nombre de los pobres, que hablaban en nombre de los más necesitados, pero sin embargo justamente se servían de los más necesitados. Era totalmente perverso el sistema que estaba creado, que era sacarle literalmente la comida de la boca a los niños, a la gente que era su único recurso, y lo utilizaban políticamente. Justamente el libro son los militantes del hambre. Militaban eso, militaban y utilizaban a la gente que más lo necesitaba para fines políticos. Este gobierno, que yo siempre digo, el Papa Francisco nos decía, piensen en los más necesitados. Bueno, este gobierno vino y se ocupa, realmente se ocupa de los más necesitados. O sea, nosotros hemos bajado la pobreza en más de 10 puntos porcentuales, hemos sacado a 10 millones de niños de la pobreza, los niveles de indigencia siguen bajando. Digo, acá verdaderamente hay un gobierno que está dando soluciones. Qué increíble esto que decís, porque se suponía que Milei odiaba a los pobres, que nos iba a matar a todos. Y fíjate cómo estás demostrando con lo que decís que era una decisión política el Estado que había en Argentina antes. Absolutamente. Este gobierno, lo que al principio se decía que venía a quitar derechos, que venía en contra de los pobres, como lo mencionás, pero en realidad lo que siempre ha dicho Javier es, les vengo a devolver la libertad a la gente. Y eso es lo que hace cada día. Pero nosotros, para mí esto es una gesta histórica, este gobierno. Primero que es un sueño, porque verlo Javier Milei hoy y decir Javier Milei es presidente, Llegó. primeramente es un sueño. Pero después es una gesta histórica porque lo que se está haciendo se hizo con el 10% de la Cámara de Diputados, con el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Senadores. O sea, es una cosa impresionante. Si vos lo analizás, si vos te sentás y decís, che, el país que recibimos el 10 de diciembre de 2023 con el país que tenemos hoy, no es absolutamente nada parecido. Y yo creo que es mejor de lo que muchos soñábamos, porque justamente cuando llegábamos decíamos, no tenemos diputados, no tenemos senadores. Sin embargo, a pesar de que decían que venía a pelear y que peleaba porque sí, no. Javier logró un gobierno de la verdadera unidad nacional y sacó dentro del Congreso, respetando a la República, porque vivimos, gracias a Dios, en una república donde justamente la política no se mete, por ejemplo, en el Poder Judicial, y verdaderamente hemos cambiado este país. Javier Milei ha cambiado este país de raíz. Y esto recién empieza. ¿Qué mensaje tenés para los ciudadanos que tienen miedo, viste, de que Javier apoya abiertamente a Israel, de que muchos se están llevando el relato de miedo, viste, que no alcanzan los relatos, viste, nos tiraron de todo. Ahora meten el temor de que no, Argentina se va a meter en la guerra porque Javier está... ¿Qué mensaje tenés para calmar las aguas y que la gente se quede tranquila de que no es que ahora vamos a salir con los F-16 a hacer mierda todo? Primeramente hoy ya hay paz, entre Israel e Irán, y con la intervención de Estados Unidos se firmó un cese al fuego, o está el cese al fuego, pero más allá de todo, este gobierno y nosotros tenemos que pelear por lo que es moralmente correcto. Más allá, yo entiendo que el miedo paraliza, pero nosotros tenemos que pelear por lo que realmente es correcto, porque con eso, imagínate la cantidad de personas que a nosotros nos decían, che, ustedes no se pueden meter contra los piqueteros. ¿Por qué? Porque te van a parar el país. No te podés ir contra los sindicatos. ¿Por qué? Porque te van a destruir la 9 de julio, te van a destruir Plaza de Mayo. No podés hacer un ajuste. ¿Por qué? Y porque el país explota. No podés hacer un evento liberal en plena Ciudad de La Plata. Exactamente, porque te van a... Sí. Sin embargo, justamente lo que ellos tienen es el miedo. Nosotros lo que no podemos hacer es ceder ante el miedo, porque el miedo te paraliza. El miedo lo que hace es que vos te quedes duro y no hagas absolutamente nada. Bueno, este gobierno, si hay algo que no tienes miedo, si hay algo que Javier Milei a nosotros nos lleva a trabajar es con la valentía. Entonces, en todos los ámbitos internacionales, nacionales, nosotros tenemos que defender lo que es correcto. Y lo correcto es estar, en este caso, del lado de Israel, porque es Occidente rodeado de países que odian a Occidente. Entonces, la defensa y la valentía de Javier Milei de ir incluso al Congreso en pleno auge de que estaba por comenzar la guerra, es decir, había hostilidades. Y Javier Milei logra algo impresionante, que es que la oposición de Israel y el oficialismo se juntan y digan, nosotros tenemos dos cosas en común.
Una es que amamos Israel y defendemos la existencia del Estado de Israel, y otra es que amamos y consideramos a Javier Milei como un amigo. Las oposiciones se juntaron y consideran a la Argentina un amigo. Que te considere Israel un amigo, Estados Unidos un amigo, es posicionarnos a nivel internacional como un faro para el mundo. Y en otros momentos ha pasado, te consideraba Irán un amigo, te consideraba Cuba un amigo. Tenías cada amigo antes. Nosotros no somos amigos de eso. Irán, claramente, porque lo dijo la justicia, para nosotros es un Estado terrorista, puso bombas en territorio argentino. ¿Cómo nosotros vamos a mantener la neutralidad en un momento así? Si hay algo que Javier Milei nos inspira a nosotros, valentía. Manuel Sotelo, muchísimas gracias, un placer entrevistarte. Muchísimas gracias, un gusto. Estamos con la autora de este libro, ya es escritora, y también abogada, exfuncionaria, y vaya a saber quién más, ¿no? Leila Gianni, has lanzado hoy tu libro, nada más ni nada menos que en la tierra de Fernandito Espinosa, que debería trabajar acá. Estamos en plena Plaza de la Matanza, San Justo. ¿Y cómo te sentís? Mira, la verdad que me siento muy contenta porque han venido muchísimos vecinos, ¿no? Ahí te das cuenta que la gente viene de una manera genuina y que no está viniendo como hacen los peronistas y kirchneristas por ser militancia rentada o coaccionada bajo la amenaza de que le saquen un plan. La verdad que muy contenta porque es lanzar justamente el libro Los militantes del hambre, y Matanza es la gran cuna de los militantes del hambre, de esos gerentes de la pobreza, de esos intermediarios que se dedicaron a hacer durante los últimos 20 años un imperio de dominación y de opresión hacia los más vulnerables. Al comenzar la charla comenté que hoy el procesado por abuso sexual y desobediencia de intendente que tenemos acá en La Matanza, ese gran cacique y mafioso Fernando Espinosa, 11 de la mañana llamó al dueño del lugar que me había cedido el espacio, pidiéndole por favor que me diera de baja el evento. Bueno, Fernando, si no te diste cuenta, te cuento que la Libertad Avanza está avanzando y cada vez más fuerte acá en Matanza, y que este 2025 te vas a llevar una sorpresa. Y un detalle también para Fernando. Fíjate que se hizo el evento y no solamente que se hizo, sino que vino un ministro y 2 diputados provinciales. Vino Nahuel Sotelo, secretario de Culto, vino la diputada nacional Lilia y la diputada provincial Florencia Retamoso. Exactamente. Así que realmente es importante, ¿no?, poder comunicar el desastre que han hecho acá en provincia de Buenos Aires, en donde a los bonaerenses nos han sometido y nos han convertido en prisioneros de la corrupción, de las mafias, de la inseguridad, del clientelismo político. Hay que rostrárselo en la cara, ¿no? Y estamos justo enfrente al municipio. Mirá qué loco, justamente esto es justicia poética. No le pagamos para que venga, no le pagamos. Estamos en plena, en pleno centro y... No, señor, es por estamos él. Acá en un municipio que es peronista, en una provincia que es peronista. Yo creo en Cristina. Cristina está presa. Vos sabés que está presa. Sí, ¿no? está detenida. Tenés razón, no, espera que le voy a contar. Está detenida porque nos robó. A vos también te robó. A todos nos robó. Ojalá puedas darte cuenta. O sea que apoya al pueblo. No, pero escúchame. Pero no, vamos a hablar. Apoya, a ver, no apoya al pueblo. ¿Esto que sabe en todo el mundo? Nos robó a todos. Mire, ¿Sabés que señorita, le voy a contar algo. Sentirse, vivir en libertad? Saqué libertad, yo le voy a contar algo en libertad. Yo ando en situación de calle. ¿Usted alguna vez durmió en el piso? ¿Hace cuánto estás en calle? Soy de la calle, me crié entre delincuentes. Pero que duermo en el piso hace como un año. Sos acá de Matanza. No, soy el planeta Tierra, señorita. Bueno, pero ¿dónde estás durmiendo? Acá en Matanza. A usted no le interesa eso. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Yo estoy durmiendo en el piso y pasa la sociedad, pasa la gente, le piden ayuda, te patean, te tratan como si fuera un pedazo de mierda. Como nos tratan los intendentes, como nos trató el no, el intendente saqué ni lo conozco. Le digo la verdad, señorita. Le digo la verdad. ¿Me escucha o no? Sí. Porque quién sabe la verdad, usted que la camino yo, usted que... Yo también camino mucho la calle. hace la periodista. No me hago la periodista. Camino mucho la calle y salí bien de abajo. ¿Qué calle camina usted? Todas las que quieras. ¿Ah, sí? Acá. A ver, nombrame una. Federal. Yo saqué, me caminé, mirá, pasé exacto. La línea 61, Bajo Flores, Fuerte Apache,
21-24, 11-14 también, seguro. La isla Maciel. Y Sí. te puedo decir la verdad, no te di en ningún momento. Porque ahí son los barrios más peligrosos. Y si ¿sabes qué veo en el obelisco? Que hace guía de turismo y todo eso. ¿Cuándo vamos a hacer un guía de turismo? ¿Cuándo va la televisión apuntada? ¿Cuándo va a salir a las 3, 4 de la madrugada a ver la gente cómo duerme en la calle? Cómo están durmiendo en el piso. ¿Desde qué año dormís en la calle? Eso no importa, pero No, ¿sabes no, qué? no, sí. De que ha seguido mi ley, hay mucha más gente ahora en la calle. No, pero No. las estadísticas dicen que bajó mucho la pobreza, al Y revés. la indigencia No, también. ¿La indigencia? Sí, bajó. También. Vamos, ¿qué eres? Vamos a caminar, 3, 4 de la madrugada, vamos a caminar por la calle. Vas a ver lo que es real. Vas a ver lo que anda en la ¿Desde calle. cuándo está la gente en la calle? Ese es el tema, la pregunta. Sí, la verdad, siempre hubo gente en situación de calle. Claro. Pero cuando estaba Cristina, no era tanto como ahora. Porque ella sé que Cuando está Cristina, que era presidente, ¿Cristina o cuando estaba vicepresidente de Alberto Fernández? no, Aclararon las fechas. Alberto Fernández era un títere. Cristina Kirchner es la jefa. Cuando ella era mandada, ella siempre mandó acá. Pero cuando O ella. sea, ella mandó acá la matanza, por eso está como está la matanza. Claro. ¿Y qué? ¿Están en contra? No, te pregunto vos, ¿está bien la matanza? ¿Está bien? ¿Está ¿Y a lindo? vos te parece perfecto todo esto? El mundo. Fíjate el mundo. No, te hablo Pensá de global. La estamos matanza hablando de está detonada. Mira, pasa un auto ahí, casi No. se lleva el tren delantero. Mira, ¿Y? ¿te parece bien eso? Yo hablo de Merlo, conozco Merlo. Merlo está cada vez peor, para que tengas una idea. Bueno, miren chicos, ustedes son periodistas. Ahora les voy a contar algo que no sale en televisión. Mucha gente muere por esto, por querer contar la verdad. ¿Le gusta el hip hop? Sí, Yo el relato trap la- también. Ah, Mi hijo más grande hace música, sí, ¿eh? ¿en serio qué música hace? Trap, el rap, esto, bueno, de ¿En otras serio? cosas, sí. y Ahora hacen está muy trap, bueno. rap, no sé qué mierda. Yo simplemente sé lo que es la cultura hip hop. Está bueno, Simplemente deshago mi alma. muy bien. Pero se olvidó la sociedad de lo que, el interior. Se olvidaron de lo que es el compañerismo, lo que es el apoyo. Van al Congreso, hace bondi, está piola, yo lo apoyo. ¿Pero qué? ¿Cuándo va a poner uno un granito de arena en su realidad? Porque acá esto, a veces le echamos la culpa al gobierno, pues no es la culpa del gobierno a veces, es la culpa de uno a veces. A veces uno tiene que poner el granito de arena y empezar a construir su propia realidad, ¿entendés? Empezar a escalar encima. Porque a veces no es el problema del gobierno. ¿Tu nombre es? Nazareno. Nazareno. ¿El tuyo? Gracias. El mío es Hernán. Tiene que seguir la entrevista a él. Después No, yo le voy a dar la entrevista a ¿Lo podemos ir usted. después? Le hago una consulta. Gracias. Ustedes que son periodistas, ¿qué creen de todo esto? Ella no es periodista. Yo no soy Ella es periodista. candidata. Bueno, ¿pero qué creen de todo esto? Yo soy periodista y pienso de que no se puede cambiar si se sigue estando siempre con los mismos. Yo tengo 40 años, te voy a hablar de Merlo, porque la matanza conoces vos, yo conozco Ahora Merlo. yo le hago la entrevista a los periodistas. ¿Qué opinan ustedes? Pienso de que, voy a decirte, donde yo vivo, hace 40 años gobierna el peronismo y Merlo está cada vez peor. Te digo El un mundo ejemplo está peor, cortito. el mundo está peor. Decime vos qué pensás de esto. Si yo te digo que Merlo figura que está todo asfaltado y que se reasfaltó por lo menos 3 o 4 veces y hay un 40%, 35% de Merlo que es todo calle de tierra. ¿Qué pensás vos de eso? Tío, la verdad, sé que dicen en la tele, se faltó el 40% de Merlo, todo mentira. Todo el colectivo anda para adentro. Claro, ¿Eh? nos miente. ¿Te cambia el rol que está como periodista? No, ahora yo soy el periodista. Ella es candidata. Ahora yo hago la ella es pregunta. candidata acá en La Matanza. ¿Vos le preguntas vos? Ahora soy yo el Bueno, periodista. ahí Muy está. bien. Yo le pregunto a los periodistas. No, la no. candidata. ¿Usted es candidata de acá de Matanza? Bueno, Dirigente yo soy el política. periodista. Le hago una consulta, Sí. A ver, ¿usted qué opina de toda esta catástrofe? ¿Qué opina de la delincuencia? ¿Qué Bien. opina de las cosas que dicen, que hacen, que no hacen nunca? Que son unos corruptos, que son unos chorros, que lo único que hacen es robarnos a todos los que vivimos en La Matanza. ¿Usted qué- ¿Para qué? qué opina? Para ¿Qué enriquecerse quiere hacer sus contra propios eso? bolsillos. Hay que cambiarlo, ¿Y hay cómo que, lo dar, cambiamos? hay que dar vuelta Dime a la la opinión, página, hay que dar ¿Cómo vuelta a la cambiamos la página de la página? Yo soy el historia periodista ahora. votando. ¿Sabes por qué? Porque el poder ¿Votando lo a tenés quién? vos, votando ¿A el quién a cambio. votar? A Votando el Jesucristo hay que cambio. votar. Muchas gracias. Dame una explicación más simple, No, porque pero la gente no lo mirá, entiende. ¿Qué dice acá? No, la gente no lo entiende. El libro de ellos. No, léelo. Léelo, ¿qué dice ahí? ¿Usted es la candidata? Soy dirigente política de la Dirigente Libertad política, Avanza. bueno, yo soy de
Ahora soy yo el periodista. El poder lo tenés vos, por eso, No, en las el poder urnas, de lo votar tenemos algo todos acá, diferente y no dejar que nadie compre Bueno, tu usted la voluntad. candidata no. Le hago una La consulta. dirigente política. Bueno, dirigente ¿Podés leer qué política. dice acá del título? ¿Lo ¿Qué podés dice? A leer? ver. ¿Qué dice el título? Los militantes del hambre. Y ves que lo escribió ella. ¿Qué lo escribe usted? Sí. Bueno, ¿me lo regala el libro? ¿Este era tuyo? No quiero leerlo. No, el mío no Bueno, tengo sí, ni- te lo regalo. Mira, ¿querés que te lo dedique? No. No te decime Quiero que Nazareno. me digas Nazareno. el prólogo. Decime el prólogo. El prólogo lo escribió un senador. Yo te voy a No, decir. no de lo qué leas, trata. si lo No, escribiste está vos. bien. Te voy a Ah, decir, para mí. Claro. Ah, Nazareno adicto al rap. Nazareno. Adicto al rap. Buscame en YouTube. ¿Cómo se que- Adicto, ¿Estás en la calle adicto. por YouTube? Nazareno adicto al rap. Adicto al rap. El poder del capitalismo y las Pero redes. tiene YouTube y está en la calle. ¿Cómo es el tema? Y bueno, así se empieza. De cero. Pero vos estás en la calle con YouTube. El que hizo Apple, ¿vos te pensás que era el visionario? Era linchera. Y tú una idea genial. ¿Apoyás el capitalismo entonces? No, yo apoyo la sabiduría y la inteligencia. ¿El capitalismo? No, La meritocracia, La pollo. meritocracia, el capitalismo. yo hago hip hop, amigo. Muy bien. Odio el hip hop que hace por dinero. Yo hago underground. Escuchá, ahí te leo. Odio el dinero. Yo también, es horrible. Escuchá, Nazareno Y adicto. este Pero escuchá, me dice que soy capitalista. En No, serio, me pero está escuchá. diciendo. Ey. Usted me ofende a mí. ¿me prestás ¿Quiere que le hable del atención? capitalismo? ¿Me prestás Digamos, ¿Vas a a ver. leerlo? Sí, No lo tires, ¿eh? de punta a punta le leo. Bueno, te Una leo. biblioteca entera en mi mente. Nazareno adicto al rap. Que al leer este libro encuentres el camino a la libertad. Con cariño, Leila. Gracias. Leila. Gracias. Gracias. Que se haga la tele, Gracias, ¿eh? Pero bueno, no terminó esta charla. No, es que yo me toqué porque tengo que ir a apoyar a mis hijos. Y si yo Estoy me voy a muerta de decir frío. algo. Dale, la última. La última pregunta. No, tenemos una pregunta y yo la respondo. No, está bien, dale esto. Bueno, mira, te voy a contar lo último, mirá. Que yo ando en situación de calle. Y tira tu canal de YouTube también. Ah, el canal. Te voy a contar lo último. Y yo no apoyo ningún partido político, ¿eh? Yo no apoyo ni la izquierda, ni la derecha, ni Cristina, ni esto, ni el otro. Me vale el mal de todos los políticos. Yo lo único que apoyo es Jesucristo. ¿Quieren saber la verdad? ¿Saben cuál es la verdad? Miren, les voy a decir, si quieren conocer la verdad, vengan un día a las 3, 4 de la madrugada a caminar por la calle. Por la madrugada. Y vean a la gente que está durmiendo en el piso. Por eso hay que trabajar. Yo soy de la calle también, ¿eh? ¿Y sabés cuántas veces vamos a pedir comida y la gente te discrimina, te mira con otra cara? Ignora, es como que no ¿por qué? existís. Porque somos el Obvio. otro partido. Está mal, ¿no? Yo soy de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Usted tiene que mirar el de arriba. Obvio. Porque ¿sabes qué piensa? A veces la gente piensa que por ir a la iglesia todos los domingos van a ser salvos. Bueno, Gracias, Nazareno. ¿Les puedo decir un por tu tiempo. consejo? Lo último y me voy. Apoyen a Jesucristo, que es el único real, es el único partido político que lo va a llevar a la vida eterna. ¿Podés repetir algo? ¿Podés repetir algo, Nazareno? Una sola cosa. Decir, viva la libertad, carajo. Dale, decilo. ¡Viva Jesucristo! Gracias. Mueran. Vamos, dale. 2, 1. Ya. bien, juramos que no es un militante pago. Vino, Leila No, le se regaló. llevó el libro, se espero que llevó lo el lea libro. y que le pueda abrir su mente, ¿no? ¿Sabes lo que me llamó la Totalmente. atención? Que antes no hubiese prestado atención. Que es una pobre persona que está en situación de calle, pero tiene su canal de YouTube y a él no le importa ningún partido político. Te dice que tenés que confiar en Cristo y apoya la meritocracia. Me hace acordar a cuando en el libro Camino Libertario, Ramiro Mara hizo un prólogo que estaba muy bueno que decía: hay que seguir rugiendo por esa gente que es liberal y todavía no lo sabe. Este señor, si no hubiera tenido este estado ausente y todo este desastre, tal vez hubiese sido un león como nosotros. ¿Qué Por eso. pensás, Leila? No, por eso a estos son a quienes hay que ir a buscar y a quienes por quienes hay que pelear para que realmente sean incluidos de una buena vez al sistema, ¿no? Así que gracias, Luis. Estoy cagada de frío. Sí, mal. Bueno, te felicito Gracias. por esta nueva actividad que hiciste. Mucha gente te está apoyando. Y te tengo que hacer la pregunta, por más que me apuñales y por más que me vayas a dar la respuesta, ¿qué se puede llegar a saber de Leila Giana en el futuro? Voy a estar donde Javier Milei me pida. Perfecto, muchísimas gracias. Leila. Gracias.